Estamos de regreso en Noticias del Congreso. Conforme lo establecido por el artículo 6º constitucional, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, acudió ante el Pleno del Senado de la República a rendir el informe de actividades correspondiente al año 2018. En su intervención inicial, el funcionario destacó el papel del INAI en la apertura de información sobre casos de gran impacto social. Se vencieron inercias a la opacidad por interpretaciones ortodoxas de la reserva de información y así se abrieron casos como San Fernando, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Socavón, estafa maestra, la condonación y cancelación de créditos fiscales y la apertura vía versión pública de la averiguación previa en el caso Odebrecht. Bueno, por otra parte, subrayó la importancia del organismo como puente entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder público. Aún con la obligada austeridad republicana, la transparencia de la función pública es una inversión indispensable de la democracia. Cada vez que un ciudadano exige información sobre el desempeño público de cualquier orden de gobierno, se produce un efecto democrático importante. Conforme al acuerdo aprobado por el Pleno, los grupos parlamentarios fijaron su posición y también plantearon cuestionamientos al comisionado presidente del INAI, expresaron su respaldo al organismo autónomo y le cuestionaron sobre las acciones para garantizar el pleno derecho de acceso a la información. Yo le pido al INAI que garantice el derecho, que hagan una práctica para desmontar aquello que es reserva de información, que haya una liderazgo en ese proceso que garantice el derecho de las personas, porque cada reserva no justificada en algún elemento fundamental de seguridad nacional u otro es una derrota de nuestra democracia. Al inicio de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta duplicó su costo original estipulado, llegando a casi 20 millones de pesos. En su arranque hubo múltiples fallas de origen, tanto como para subir y como para buscar información en dicha plataforma. Es decir, es un producto que no es sencillo para el sujeto obligado. Primero, ¿cuáles son las razones por las cuales considera que el índice de juicios de amparo ha aumentado considerablemente en el año 2018 en relación con la obligación que tiene el INAI de garantizar el respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales? Cabe destacar que en el sector turismo es uno de los sujetos obligados con índices más bajos en el cumplimiento de transparencia, con el 46.9%, razón por la que nos preocupa que no se encuentre publicada la información respecto a las estadísticas de ocupación hotelera y prestadores de servicios turísticos, especialmente ahora que el impulso al turismo local es una de las principales acciones del gobierno federal. Por el uso inadecuado del software espía Pegasus por parte de funcionarios de la PGR, me gustaría plantearles lo siguiente: ¿qué candados o mecanismos se deben implementar para que ninguna dependencia vulnere los datos personales de ningún mexicano y el Estado mexicano no haga mal uso de ellos? Porque sostenemos que la autonomía de los órganos garantes es fundamental para mantener la fortaleza institucional y para evitar la intromisión política. Nosotros somos conscientes de las contribuciones que el Instituto de Transparencia, que el INAI, ha generado para combatir la corrupción y la opacidad. Es muy importante, reitero, la transparencia, la rendición de cuentas, porque con esto vamos a abatir sobre todo el principal cáncer que tenemos, que es la corrupción, y por el otro lado vamos a tener esa cercanía con la ciudadanía a la que todos aspiramos. Tenemos que volver a recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y creo que el INAI va a jugar un papel y va a seguir jugando un papel definitivo. A mí me parece que ahora falta que el Sistema Nacional Anticorrupción haga su chamba, porque ya nos enteramos de las barbaridades de la estafa maestra, ya nos enteramos que la normal rural de mi pueblo, ahora el Instituto Politécnico, pues recibió contratos que no se ejercieron, pero ahora faltan las denuncias penales y acabar con la impunidad. Es necesario seguir trabajando para una total autonomía de este organismo, que cumple con su obligación constitucional y sobre todo con los reclamos que el pueblo de México le hace.
ya que en los últimos años el fortalecimiento del INAI se ha visto frenado y en ocasiones ha actuado de manera parcial. Bueno, entre las respuestas, Francisco Javier Ramírez Acuña respaldó la visión de reforzar las medidas técnicas contra el uso de tecnologías como el software Pegasus, que habría sido utilizado por la PGR para espiar a periodistas y con ello proteger los datos personales. Se deben reforzar las medidas técnicas, físicas y administrativas, indudablemente, en el resguardo de la información, y ese es un motivo y un leitmotiv del INAI, en tanto que, como lo pude decir, la nueva era del INAI está cada vez más dividida y cada vez más enfocada a potenciar el derecho a la privacidad de los mexicanos. Aseguró que los organismos de transparencia deben jugar un papel frente al proceder de la Presidencia de la República respecto de la rendición de cuentas y la difusión de información a la opinión pública. Ordena a sus colaboradores y de frente, no solo a la prensa, sino ante la opinión pública televisada, en vía directa, vía de transmisión, una serie de medidas y soluciones que deben de ajustarse. Pero la rendición de cuentas de la transparencia debe llegar a ver cómo esas instrucciones u ordenanzas o mandatos se cumplen. Así es que, en ese sentido, las instituciones de transparencia tienen que jugar un papel definitivo. Finalmente pidió el respaldo del Senado de la República. INAI es una institución que requiere mucho de su respaldo. Les pido que nos inviten a las comisiones senatoriales a trabajar y a disipar las dudas. Contestaremos todas las demás inquisiciones o reclamos y también las observaciones. Con humildad reconocemos sus consejos, sus sugerencias. Necesitamos su respaldo para cumplirle a México. Bueno, finalmente el presidente de la mesa directiva del Senado